Hola, soy el profesor Norton Contreras, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Silva Enríquez y mentor académico del programa PASE. Y el día de hoy vamos a revisar algunos conceptos generales y básicos de anatomía, que es una asignatura que es clave en todas las carreras del área de la salud. Dentro de la morfología nosotros contamos con tres subdivisiones muy importantes. La primera de ellas es la anatomía, que es el estudio de la organización de los órganos y estructuras de nuestro cuerpo. En segundo lugar tenemos la histología, que es el estudio de los 4 tejidos básicos que conforman los distintos órganos del cuerpo humano. Y en último lugar tenemos la embriología, que es la secuencia de procesos que permiten explicar el desarrollo y la formación de órganos desde la fecundación hasta el nacimiento. Para poder comunicarnos adecuadamente en este sentido es necesario establecer un término único que se llama nomenclatura anatómica. Este concepto de nomenclatura anatómica surgió dada la necesidad que existía entre todos los anatomistas para poder unificar criterios en cuanto al análisis anatómico del cuerpo humano. Y esto permite al estudio de la anatomía en general establecer con precisión cuáles son y su ubicación, ¿no es cierto?, los órganos del cuerpo humano, las cavidades y las distintas estructuras que forman parte de él. La posición anatómica posee las siguientes características. En primer lugar, estar de pie o postura erguida. Segundo, la cabeza erecta sin inclinación mirando hacia el horizonte. Tercero, los ojos abiertos mirando al frente y al mismo nivel. Cuarto, los miembros superiores extendidos a cada lado del cuerpo. Quinto, las palmas de las manos mirando hacia adelante. Sexto, miembros inferiores extendidos y juntos. Y séptimo, los pies paralelos y los talones semijuntos. Entonces, en base a la posición anatómica, se trazan 3 planos imaginarios que se denominan como planos corporales. El plano mediano o medio sagital corresponde a una línea imaginaria que divide al cuerpo humano en 2 partes asimétricas que se llaman parte derecha e izquierda. El plano coronal o frontal es el plano que se traza a través de la línea longitudinal media que pasa por las orejas y divide al cuerpo en 2 partes no iguales, anterior y posterior. Y se llama coronal debido a que pasa por la sutura coronal, que es la articulación del hueso frontal con los parietales. Plano horizontal o axial, que divide al cuerpo en una mitad superior e inferior. Los planos paralelos a los que mencioné anteriormente se denominan paramedio sagital o sagital parafrontal y parahorizontal respectivamente. Los planos o cortes son utilizados para el cuerpo completo y no deben ser aplicados órganos. Los planos o secciones de órganos los puedes revisar en la guía de aprendizaje que se encuentra asociada a este video. Para ubicar cada órgano y sus partes vamos a utilizar lo que se conoce como terminología anatómica. Así evitamos ocupar frases tales como este órgano está arriba, abajo, adentro, afuera, etcétera, etcétera. Estos son términos que se utilizan para la ubicación de las estructuras y órganos y están basados en la posición anatómica. Normalmente hablamos de una línea media o mediana en donde intersectan los planos frontal y medio sagital y debes ocupar esta terminología y no otra para ubicar o describir una estructura anatómica. Comencemos entonces. En primer lugar, superior cefálico o craneal, que es lo que está hacia arriba, superior o más cerca de la cabeza. Por ejemplo, en este modelo, este órgano, que es el corazón, se ubica superior a los intestinos. En segundo lugar, inferior o podal, es lo que está hacia abajo, inferior o más cerca de los pies. Por ejemplo, en este modelo, el cuello se ubica inferior a la cabeza. Otros términos son anterior o ventral, que es lo que está hacia adelante de la línea mediana, está mirando al frente. El corazón, por ejemplo, se ubica ventral a la columna vertebral. Posterior o dorsal, que es lo que está hacia atrás de la línea mediana, está mirando hacia la espalda. Por ejemplo, el corazón se ubica dorsal al esternón. Por otro lado, tenemos otros conceptos, como lateral, que es lo que se aleja o está más lejos de la línea mediana, medial, lo que se acerca o está más cerca de la línea mediana que había mencionado. Por ejemplo, en nuestro antebrazo tenemos 2 huesos. El radio está hacia afuera o se aleja de la línea mediana y por lo tanto es lateral. Y la ulna o el cúbito se ubica más cerca de la línea mediana y por lo tanto es medial. Otros términos muy utilizados son proximal, que es lo que se encuentra cerca o próximo del punto de articulación de los miembros.
lo que es hombro para miembro superior y cadera para miembro inferior. Distal es lo que se encuentra lejos o distante del punto de articulación de los miembros, como el hombro o la cadera. Por ejemplo, el brazo se ubica proximal en relación con el antebrazo y la mano se ubica distal en relación con el antebrazo. Estos términos, proximal y distal, o los ocupas en miembros superiores o en miembros inferiores, para no combinarlos. No se pueden combinar. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no puedes decir que el brazo es más proximal que el muslo. Lo correcto sería utilizar superior o inferior. El brazo es superior en relación con el muslo. Si bien en un solo órgano puedes ocupar cada término anterior, también puedes utilizar, por ejemplo, externo, que es lo que está por fuera o al exterior de un órgano o estructura, interno, que es lo que está por dentro o al interior de un órgano o estructura. Por ejemplo, en este órgano todo lo que vemos por fuera es su superficie externa, mientras que si hacemos un corte veremos lo que está por dentro y que sería interno. Hay términos de comparación entre órganos también, como por ejemplo, superficial, que es la estructura u órgano que se ubica cerca de la superficie del cuerpo, profundo, que es la estructura u órgano que se ubica lejos de la superficie del cuerpo, y también tenemos que lo más superficial que tenemos en nuestro cuerpo es la piel. Por ejemplo, si nosotros retiráramos la piel u otras estructuras en el antebrazo, nos encontraríamos con músculos que son profundos. Mira entonces la siguiente imagen. Esta representa un corte de muslo hecho a este nivel. ¿Qué nombre tendría el corte si utilizamos el concepto de los planos? ¿Lo pensaste? Bueno, si respondiste horizontal o axial, entonces estás en lo correcto. Si no, debes estudiar nuevamente. No te preocupes porque esto demanda tiempo, es lento, así que hay que irlo estudiando progresivamente, sistemáticamente y continuamente para poder recién aprenderlo bien. Así que no te preocupes. Te hago otra pregunta. ¿Qué término se utiliza para indicar que un órgano se ubica más alejado de la línea mediana? ¿Lo tienes? Bueno, si respondiste lateral, entonces estás en lo correcto. Bueno, entonces ya hemos llegado al final de este video, pero antes de terminar no debes olvidar que la morfología incluye 3 disciplinas que se llaman anatomía, histología y embriología. Para ubicar órganos o explicar sus partes, ocupamos una serie de términos que corresponden a la nomenclatura anatómica. Y hay que recordar también que la nomenclatura anatómica es una posición única que trata de explicar una visión unificada acerca de cómo nosotros podemos estudiar el cuerpo humano. Cualquiera sea la posición del cuerpo o de los pacientes, los nombres no cambian porque se basan en una posición única. Vimos también 3 planos corporales principales que se aplican a cuerpo completo o regiones del cuerpo humano, en el que hayan varios órganos. Además, vimos en este video 6 partes o pares de términos, ¿no es cierto?, que son comparativos entre sí y que se utilizan de acuerdo con lo que estemos comparando o estudiando. Por ejemplo, la muñeca es superior a los dedos. Siempre hay que recordar la posición, pero igualmente la muñeca es inferior si la comparamos con el antebrazo. Para finalizar entonces, te recuerdo que siempre puedes contar con todo el apoyo digital que existe en la web del programa PASE de la Universidad Católica Silva Enríquez, así como también puedes consultar por todos los apoyos académicos que están disponibles para ti en la universidad. Dicho esto entonces, les deseo lo mejor en este año académico 2020 y bienvenidos al programa PASE y a la Universidad Católica Silva Enríquez.